Buenas tardes, ¿cómo están? Un poco de calor, ¿verdad? Bueno, agradecido a GRIP por la invitación, por compartir. Realmente fue muy casual la invitación. Hace un mes pasamos por Valencia. ¿Por qué vinimos a Valencia hace un mes, Luis? Es verdad, veníamos a la inauguración de una empresa que abrió acá en la zona de La Viña. Vamos a hacerle la publicidad a nuestro amigo. Se llama Respira Life. Es un centro estético de medicina holística con cámara hiperbárica y demás. Y veníamos a la inauguración y Yané me estaba buscando, porque sabía que estaba en Valencia. Y entonces pasaba por aquí y bueno, acordamos hacer esto un mes después de esa visita. Bueno, me complace presentarles entonces estas tendencias de talento, que es lo que estamos visualizando tanto Luis Montero, que me va a acompañar en esta presentación, como mi persona, en dos visiones: la visión que tenemos nosotros, global, regional de Mercer, y lo que Ploxi nos va a acompañar de cómo se está comportando el beneficio de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan en su plataforma. Básicamente, a ver si pasa. ¿No pasa? No, ya, ahora sí. No, sí, ya. No, si no lo prendo no va a pasar. Eso es lo básico. Primordial, aprender el aparatico, ¿verdad? Exacto. Vamos entonces a ver un poco el contexto global, después nos vamos a aterrizar a Venezuela y lo vamos a ver en tres miradas: laboral, salarial y de beneficios e incentivos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sonido? ¿Está chévere? ¿Está como alto? ¿No? Perfecto. Ok. Listo entonces. Bueno, vamos entonces a hablar de qué pasa a nivel global. ¿Dónde estamos en este momento? Y hemos entrado en un mundo de inflexión. Creo que se fue el HDMI. ¿Se fue? ¿Se fue? Estamos en este momento en un punto de inflexión. ¿Qué quiero decir con un punto de inflexión? La geopolítica global está haciendo un cambio drástico en la forma como nos organizamos. Hay conflictos, hay polarizaciones, están ocurriendo muchos eventos globalmente que nos están llevando a replantearnos si nuestra organización está siendo ágil, si nuestra organización está preparada o si nuestra organización está lista para enfrentarse a eso. Bueno, uno puede decir, bueno, Venezuela está polarizada desde hace muchos años. Es verdad, pero el mundo ahorita se enfrenta a una polarización. O sea, eso no había pasado en más de muchos años. Ahora es que el mundo enfrenta polarización. Bueno, entonces tenemos el punto de inflexión. ¿Okay? El panorama de riesgo se está oscureciendo. Lo que les decía, estamos polarizados, hay una erosión en la confianza y hay un tema de inseguridad. Me pregunto, ¿cómo allanamos ese camino hacia el futuro? ¿Qué debemos hacer para hacer que la organización sea más ágil, sea resiliente, inspiradora y sostenible? Entonces aparece algo que se llama IA. ¿Okay? IA. IA está transformando a las organizaciones. ¿Okay? Se espera que mejoren la productividad de las organizaciones. Para el 2030, según una de nuestras compañías, Oliver Wyman, espera que el PIB global crezca 20.000 millones a partir de aquí. Y decimos, bueno, pero eso es a nivel global. ¿Qué pasa? El 44% de los líderes empresariales venezolanos están invirtiendo en IA. Están agregando valor a su organización a través de la inteligencia artificial. Entonces sí se está planteando IA. No estamos tan desconectados del mundo como muchos pudieran pensar. Sí estamos haciendo cosas para parecer. Bueno, entonces, partiendo de eso, ¿qué pasa? Estamos en la cúspide de una revolución del trabajo. Volvemos, así como en algún momento tuvimos la revolución industrial, estamos otra vez en un cambio en la evolución del trabajador, del trabajo.
nos estamos enfrentando en una revolución del trabajo, gracias Luis, donde estamos entonces en una evolución humano-máquina. ¿Okay? Pero ¿qué pasa después de ese punto? Las empresas que tienen alto crecimiento tienen mayor ventaja a aquellas empresas que tienen bajo crecimiento. En el punto de vista no solo de tener un enfoque de largo plazo y ser más ágiles. Las grandes organizaciones están tendiendo ya a ser más ágiles. Uno puede pensar que no por su tamaño, pero no. Están innovando en lo que se llama la estructura ágil. ¿Por qué? Porque en el lapso de los 3 siguientes años, los altos ejecutivos a nivel global tienen estos riesgos asociados. ¿Ok? Tienen una preocupación por la inflación, el tipo de cambio y el capital, que para el año 2022 era la quinta y ahora es la primera mención. ¿Ok? Y tienen unos elementos que es aceleración digital y auge del trabajo flexible en su top 5. Quieren decir que quieren ser más ágiles, se quieren transformar, quieren cambiar, porque están viendo esa evolución que la tecnología y las nuevas formas de trabajar se están dando. Ya el Reino Unido aprobó que ahora la jornada de trabajo es de 4 días, ya oficialmente para todo el Reino Unido. Poco a poco muchos países se van a ir adhiriendo a esa jornada de 4 horas y en algún momento llegará para acá la jornada de 4 horas. Okay. Esto, que son el top de los riesgos, es a nivel global. Pero ¿cuáles son los de América Latina? América Latina tiene estos 5 riesgos. ¿Ok? Esto viene de nuestro reporte del Global Risk Report, donde tenemos un primer riesgo asociado a una recesión económica, los de color azul son económicos y los de color rojo son sociales. Un deterioro de la cohesión y bienestar social, inflación, deuda pública, desigualdad. ¿Cómo son los de Venezuela? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué color son los de Venezuela? Rojos. No, no son tan rojos, Carlos, no son tan rojos. Son azules. Recesión, escasez de energía, acabamos de vivirlo. Llegamos aquí y no teníamos luz, bueno, sigue siendo una de las principales preocupaciones. Inflación, fragilidad estatal, que tiene que ver el deterioro que tienen todas las instituciones financieras, todas las instituciones del Estado, perdón. Y el último, y es al que le quiero hacer hincapié, escasez de profesionales. No hay talento. ¿Ok? Yo soy profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, estaba en un evento ayer con Luis hablando de esta presentación, y yo llevé a todo mi salón de clase a ver mi presentación. ¿Cuántos creen que llevé? ¿Cuántos? 10, 15, 30, 12, 5 se acercó bastante, 6 alumnos. Ese es mi salón de clase, de pregrado de Relaciones Industriales. 6 en la Católica. Sí, no se abrió Contaduría Pública, no se abrió Relaciones Industriales, no se abrió Sociología en este semestre. No hay alumnos para estudiar. Pudieras decir que es el tema de costo, Patricia, pero la universidad da muchas becas. Tú puedes optar a una beca. No, todos quieren ser influencer, tiktoker, youtuber, afines y demás. Pero ¿quién nos va a sustituir a nosotros? Y preocupa medicina, ingeniería, derecho, porque cada vez hay menos gente queriendo estudiar. O sea, la que sí está bollante es comunicación social, marketing digital. Es así, no hay cupo, está fuera del lote, pero las demás no lo están.
Entonces, es una realidad y una preocupación de Venezuela que está sumada al tema de lo que sucedió con toda la migración de los casi 7 millones de venezolanos que se fueron, que se puede seguir aumentando dado los acontecimientos de este año. Voy a tratar de portarme bien porque me están grabando, de no decir algunas cosas del evento de este año, porque mucha gente se está planteando, dependiendo del resultado del evento, irse del país. Entonces, sigamos acá. Bien. Entonces, eso a nivel global, esos son los riesgos a los que nos estamos enfrentando, riesgos que de alguna u otra manera nos repercuten en nuestra compañía y a nuestros trabajadores. Les generan falta de confianza, les generan inseguridad, les generan problemas de salud mental que no estamos atacando correctamente. Entonces, vamos a empezar un poco a aterrizar más hacia Venezuela y voy a empezar con el tema laboral. Lo primero es, ¿qué tan operativas están las organizaciones en este momento en Venezuela? Y el 76% del mercado está operativo al 100%. Eso es lo que nos reportaban para el año 2023. Hay un 24% que no está al 100% de operación. De ese 24, el 18 quiere hacerse más pequeño. Y solamente hay un 29 que se mezcla de este 76 que quiere crecer en este año. Entonces pueden decir, bueno, ese cierto sector que está creciendo, tal vez puede ser un sector, pero no es un sector. Es una empresa dentro de un sector. Entonces a veces puede ser un supermercado en el retail, puede ser una empresa de alimentos en consumo, puede ser una petrolera. Entonces hay ciertas empresas que dentro de determinado sector tienen un nicho y un producto que está haciendo que crezcan de una manera importante. Y entonces van a ese crecimiento que están acá. Pero además, en esa operatividad de la empresa, el trabajo flexible, que es una prioridad que tienen los líderes globales y que además es algo que muchos, sobre todo las generaciones jóvenes, buscan, quieren. Entonces, yo estoy ofreciendo trabajo flexible en mi compañía. El 60% de las organizaciones tienen un esquema de trabajo flexible, pero ese esquema solo afecta a menos del 25% de la gente y es la tendencia de los últimos 5 años más o menos. ¿Ok? Pero adicional es que de ese 60 que tiene un esquema de trabajo flexible, el 38 lo tiene documentado. O sea, aquí es, bueno, como va viniendo, vamos viendo, ¿no? Bueno, sí, bueno, vamos a salir más temprano, sí, conéctate. O sea, no hay una forma de normal. Y pueden decir, es que no hay ley. Es verdad, no hay ley. Pero si no hay ley, creo la norma. Y aunque sea una norma interna, me ayuda a controlar la forma de trabajar de manera flexible. Hay un grupo de organizaciones que, a pesar de que tienen el esquema, consideran una transformación de su esquema para reducir la cantidad de gente que está pegada en este esquema, porque sienten que su productividad ha bajado, no está siendo eficiente con el esquema de trabajo flexible. Eso llevaría a plantear si es verdad, si no. Todavía tenemos que salirnos y pensar un poco fuera de la caja. Hay algunos líderes de las organizaciones que quieren ver al trabajador 8 horas sentado en el escritorio viendo la computadora, que a veces lo que puede estar es jugando o comprando por Amazon y no trabajando. Entonces, a veces tenemos que romper los esquemas y empezar a pensar y trabajar por indicadores, que es lo que te está diciendo el mundo, que tienes que trabajar por indicadores. El salario. ¿Qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con el salario? ¿No quieres llorar? Pues lloremos. No hablemos de eso. Ah, entonces me voy, chao. No te toco. No, yo no sé tocar. El músico es Luis. A él sí le pueden poner música que él toca. A ver, vamos a ver esto. Esto que ustedes ven es el salario mínimo desde 1974 a la fecha. ¿Ok? Esa es una gráfica bella. Déjenme decirles que este año
se cumplen 50 años del primer decreto de salario mínimo promulgado el 1 de mayo de 1974 por el expresidente Carlos Andrés Pérez. Él decreta el primer salario mínimo de Venezuela. Estamos a punto, la semana que viene es 1 de mayo. Vamos a celebrar los 50 años del salario mínimo. Bueno, se cumplen varios 50 años este año. Portugal acaba de cumplir 50 años de su revolución, que la están celebrando hoy. Yo cumplo 50 años en unos meses. Te vamos a celebrarlo, sí, ¿verdad? Pero esto es el salario. Entonces, vean que hay algo interesante acá. Esto que ustedes ven aquí en color azul, este pedacito azul, esa es la Cuarta República. Y esto rojo es la revolución. Bella. Qué buena la revolución, qué cantidad de aumentos me ha dado, ¿verdad? Pero además hay algo aquí interesante. Ustedes ven aquí este tobogán. Bello el tobogán, ¿verdad? ¿Qué es un tobogán? Yo me lanzo. ¿A dónde llego exactamente? ¿Y por qué sucedió eso? ¿Quién me dice? Lo dije hace unos minutos. No, más o menos. Por ahí va. Tiene que ver, obviamente, con la geopolítica. Está cerca. Pero cuando usted se monta en la parte de arriba del tobogán, ¿y qué pasa? Usted se lanza ahí, salió del tobogán. ¿Cuánta gente salió de Venezuela? Entonces, ¿cuántos se fueron por esto? El aparato productivo estatal tiene 7 millones de trabajadores públicos al año 2016. Hoy tiene 3. ¿Dónde están? En el tobogán. Se fueron. Muy barato. No renuncian. O sea, no los votos, renuncian. Pero bueno, vamos a ver la gráfica de otra óptica. La misma gráfica, pero con otra visión. Esa es la misma gráfica, pero con esta visión. Frecuencias. Entonces, aquí están Cuarta República, la Revolución. Durante la Cuarta República siempre ocurrió un ajuste todos los años y a partir de la Revolución hubo toda esta cantidad de ajustes. Entonces, en los años electorales presidenciales, los que están marcados en color azul claro, y en los años de elección parlamentaria marcados en color azul oscuro, ocurrieron esa cantidad de ajustes. En promedio, 3,6 ajustes. Entonces, los CEOs piensan que van a ocurrir 2 ajustes este año en materia del salario mínimo y algunos solo pensaban que iba a ocurrir 1. Entonces, la opinión está bastante dividida en ese aspecto. Pero yo les pregunto, ¿sirve para algo el ingreso mínimo? Preguntas. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Lo que compras. ¿Cuánto vale? $2. Uy, yo quiero, ¿dónde voy a comprarla en $2? ¿Cuánto vale? A ver, ¿quién me dice? Precio. $10. Valor aproximado. Es la latica de 300 gramos. Ok. ¿Cuánto vale el cartón de huevos? Sí, más o menos 5,29, pero es más o menos 5 o 6 dólares, está bastante aproximado valor. Ahora, alguien que gana 1.130 bolívares, que son 43,6 dólares aproximadamente, ¿qué compra? De los dos. Y no, yo creo que no puede. Le cuesta mucho. No puede comprar el cartón, a lo mejor un cuartico el cartón. El salario más bajo que nosotros tenemos registrado en la base de datos de Mercer gana un aproximado de $215 más o menos. ¿Okay? Eso incluye sueldo, todo tipo de bonificaciones, tickets,
Más o menos se maneja, si lo sacamos en rango, está entre 180, 240, ahí se va manejando el salario más bajo de compañía. Pudiera haber una compañía en 140, 150, pero en líneas generales el orden es 200. ¿Okay? Luis también se los va a mencionar más adelante para que ustedes lo vean. Entonces, esta persona, bueno, sí puede comprarse la latica de pirulín y puede comprarse el cartoncito de huevo. Con más comodidad, pero tú sabes, no siempre la latica del pirulín, de vez en cuando. Bien. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es eso que está ahí? Una empleada doméstica. Ajá. ¿Y cuánto le pagamos a la empleada doméstica? ¿Cuánto? 15 a 20. Muy bien. Está bien. Ese es precio Valencia. Precio Caracas, ella gana 28 el día. Sí, en Caracas le pagan 28. Valencia es más barata. Eso sí, ya lo teníamos estimado. Si ella trabaja 5 días y el mes completo se gana $560 al mes. ¿Cuántas laticas de pirulí se compran? Bastantes. Entonces, los oficios ganan más que los trabajos formales. Sí, y todo el mundo entonces ves como siendo mecánico, albañil, obrero, chofer, empleada doméstica, todo ese tipo de personas terminan ganando más que uno que ejerce un trabajo profesional y todo. Nadie quiere estudiar. Es una triste realidad que todavía no se ha podido corregir. Y va a costar todavía mucho tiempo poder corregirlo. Bien, no los quiero deprimir. Entonces, sigamos acá. En incrementos de sueldo, entonces, el mercado, el 88% definió algo para este 2024. Lo estableció, puso, yo voy a dar un aumento de tanto. Principalmente voy a aumentar los bonos, más que el salario. O sea, lo que voy a mover es bono, no salario. Ok. Bueno, si el Estado aumenta bonos, yo también, porque no lo puedo hacer yo. ¿Ok? Entonces, nuestro esquema de pago está conformado por dos elementos. Y uno de los elementos se abre en dos. 30% es el salario básico, como lo conocemos, aproximadamente, y 70% es bonificaciones o tickets, donde las bonificaciones pesan como 50% y el ticket pesa 30, 20%, no, 20%. Ahí está mal escrito, no me di cuenta ahorita. Ok, 20% aproximadamente. Okay. Puede ser que baje, suba un poco más dependiendo del nivel jerárquico, un poco más alto los bonos en niveles más bajos, un poco más alto el salario en los niveles inferiores, pero más o menos el promedio 70-30. Eso ahí se mantiene, ha sido así por los últimos 4, 5, 6 años, se ha mantenido en ese esquema. Más bien digamos que ahora, después de muchos años, hay una estructura de compensación que el mercado se creó producto de la crisis y que tiene esa forma. ¿Es la correcta? Eso es otra historia, pero esa existe ahorita y todas las empresas la tienen. De menor medida, no importa cómo usted llame a su bono, usted lo puede llamar como usted quiera, de guerra, de apagón, de ayuda, lo que a usted le guste, pero es bono. Se fue. El 2023, las empresas en promedio dieron 170% de ajuste en los componentes denominados en bolívares. ¿Ok? Y 16% en los componentes denominados en dólares. ¿Ok? Más o menos va cambiando por sectores, más sector petrolero más alto, sector consumo más bajo, ahí va cambiando. ¿Ok? ¿Qué creen que pasa este año? Va a bajar. Ok. Al inicio del año, las empresas decían 106 en bolívares, 13 en dólares, más bajito. ¿Estamos a qué fecha? ¿Cómo? 25 de abril.
Al cierre de marzo, este es el número. Cambió la proyección. Bajó a 101, todavía siguen siendo similares, pero esta baja mucho. 8, la porción en dólares. Porque también cambiaron las frecuencias. Entonces, en bolívares más o menos se mantienen 2.89, o sea, casi 3 ajustes, pero en dólares, que había 1 al inicio del año, estamos por 0,87 y va bajando. ¿Qué quiere decir? Que los dólares que tenía en el 2023 se van a mantener en el 2024. No los voy a cambiar. Y lo que puede ser que cambie es que te empiece a dar más bolívares. Porque cada vez más están entrando más bolívares a la cuenta, a la cobranza de la compañía. ¿Y qué hago con los bolívares? Bueno, lo tengo que gastar, ¿no? Entonces, prefiero pagarle al trabajador en bolívares que pagarle en dólares porque me cuesta conseguir los dólares. Entonces, hacia allá está tendiendo el mercado, sobre todo en los niveles más bajos. Los niveles altos todavía se van a mantener un poco en ese esquema, por lo menos este año. Bien. Ahora, no todo es noticias malas, ¿vale? Tampoco es tan feo la cosa. Ahora, ¿cuáles serán realmente los retos a los que se está enfrentando recursos humanos para este 2024? Ok. Este es el plan estratégico de recursos humanos. ¿Cuál creen que es el primero? A ver, ¿quién me lo dice? A ver. Le ganamos una suscripción de Ploxy. ¿Cuál? Atracción de talento. Ok, muy bien. Estás bastante cerca, Juan. Retener talento. Sigue siendo la primera prioridad. Muy bien. Es la primera. El 90% de las organizaciones quieren retener al talento. La segunda y la tercera me encantan porque están atadas a formación. Señores, tenemos que formar, reforzar el liderazgo de la empresa, invertir en la mejora de las competencias de los trabajadores. Eso es formación. Entonces, hacia allá es donde tenemos que tender a ver este año con mi trabajador, formar. La propuesta de valor aparece en la cuarta y optimizar el costo labor aparece en la quinta. Después hay otros temas de beneficios, etcétera. Pero fíjense que entonces quiero retener al talento, ya no es solo por el salario, porque además el salario es finito. O sea, el salario no puede crecer más si mis ventas no crecen. Entonces ya no puedo gastar más de lo que tengo. Entonces, ¿dónde puedo hacer para que el trabajador se sienta bien, se sienta conectado? Formación. Entonces, tengo que invertir en formación. Y como tengo escasez de talento, recuerden que es la quinta de las prioridades de riesgo que están viendo los líderes organizacionales, escasez de profesionales, entonces tengo que retener a la gente. Esto es con lo que cuento, esto es con lo que tengo que trabajar. Tengo que cuidarlo, tengo que darle las herramientas, darle formación. Y la gente agradece la formación, muchísimo. Entonces, ahora, mi amigo Luis Emiro Montero nos va a hablar de la parte de beneficio, entendiendo lo que vimos del texto global y cómo está comportándose el salario. Entonces, Luis. Gracias, José Adelino. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo va esta historia del tema de beneficios. Lo interesante de esto arranca con un estudio que le pedimos a la gente de Mercer que hiciera para nosotros en cuanto a cómo era el comportamiento de beneficios e incentivos en la empresa privada en un campo que hicimos hasta el mes de octubre del año pasado. Y vamos a ver algunos resultados bien interesantes, pero antes de eso, fue recabada información de 132 empresas distribuidas en distintos sectores de actividad económica, como lo pueden ver allí, bastante diversa en términos de servicios profesionales, consumo, manufactura, salud, bancos, tecnología, petróleo, otros servicios financieros, construcción y educación. 132 empresas. Y fíjense los principales hallazgos que vamos teniendo. ¿Cómo es la proporción del pago de divisas según el nivel jerárquico?
Primer elemento que quiero destacar, la mezcla del pago de bolívares y divisas. 43% en promedio de la compensación está denominado directamente en bolívares. Pero es que lo que está en divisas, que es el restante, 57%, hoy día lo conocemos como algo que se llama indexado. ¿Por qué creen ustedes que vino ese tema del indexado? Dos componentes fundamentales. Agosto 2022, una devaluación muy fuerte. Agosto 2023, una devaluación muy fuerte, y me voy un poco más atrás hacia marzo 2022, cuando el lanzamiento del IGTF en divisas. Entonces, la preferencia por divisas, por bolívares versus divisas, se incrementó a raíz del mismo IGTF. Cuando empezaron a apecharse las transacciones en moneda extranjera. Entonces, para que comprendamos este componente, es 57%, y no es que es en verdes, es que es bolívares indexados. De aquí tenemos los distintos niveles jerárquicos. Es de esperar que seguramente el nivel directivo tenga un componente denominado o indexado sobre la base de moneda extranjera mayor en peso que lo que tiene el resto de la jerarquía organizacional. Bien, vemos aquí un profesional medio, 56% de su compensación denominada directamente en bolívares, y el resto, llámese divisa o llámese indexado, estamos hablando de un 44% equivalente en divisas, ¿okay? Para el profesional medio. ¿Cómo está discriminada esa compensación? Porque hasta ahora nada más vimos por moneda, pero ¿es salario? Fue una pregunta, ¿eh? Estamos claros que no. Entonces tienes un componente que es salario, otro componente que es beneficios y otro componente que son incentivos que se le dan a los empleados. Y nuevamente, en promedio general estamos hablando de un 35%, poco más de un tercio de la compensación que perciben los trabajadores en esta muestra de 132, que se puede ampliar perfectamente. Estamos hablando que 35% de esa compensación es salario. 16% es beneficios, llámese ticket de alimentación, salud, etcétera, guardería. Y el resto, es decir, 49% incentivos. Llámalo bolívares indexados o llámalo divisas directamente. Ahora, nuevamente, por las escalas, por los niveles jerárquicos dentro de la organización. Si discriminamos al nivel directivo, estamos viendo 34% sueldo, 12% beneficios, 54% incentivos. Por cierto, fíjense esta composición, qué interesante. Prácticamente en todas las escalas salariales estamos hablando de un tercio de la compensación es lo que es sueldo. Es decir, es lo que está impactado por pasivo laboral. Lo demás es beneficios o incentivos. La porción de beneficios pesa más en la base de la pirámide, la porción de incentivos pesa más en la parte superior de la pirámide. ¿Sí? ¿Cómo se están pagando esos beneficios e incentivos? Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Llámese los beneficios, llámese los incentivos. Recordemos en el año 2017, en el marco del decreto de emergencia económica, salió un decreto presidencial que establecía que el beneficio de alimentación podía pagarse en efectivo o en nómina. ¿Lo recuerdan? Ok. ¿Eso está vigente hoy día? Desde el año 2022, el decreto de emergencia económica no se renueva, con lo cual todos los decretos que surgieron en el marco de ese decreto de emergencia económica no tienen validez. ¿Qué implica? Que todos los preceptos, tanto de ley de trabajo como de ley de cestatique socialista, están ahorita más vigentes que nunca. Pero solo 36, y eso implica que los beneficios e incentivos deben ser pagados a los trabajadores a través de empresas certificadas para ello.
Resulta que todos estos beneficios e incentivos que vimos en las láminas anteriores están siendo pagados a través de empresas certificadas solamente por el 35% de las empresas encuestadas. Y es muy fácil aquí hacer la pregunta dentro de la audiencia. Señores, ¿cuántos de ustedes están utilizando empresas certificadas para el pago de beneficios e incentivos? Levante la mano. Si vamos un poquito más allá, de repente hay alguno que dice, no, yo sí pago los beneficios a través de una empresa certificada. ¿Y cuántos pagan los incentivos a través de una empresa certificada? Mensaje clave aquí, señores, están asumiendo unos riesgos tontos. No vale la pena que asuman esos riesgos con el pago por su cuenta, por ahorrarse. No, es que así no le pago el gasto administrativo a la empresa, sino que lo hago yo por mi cuenta. Señores, la Inspectoría de Trabajo está en la calle. Más adelante les voy a dar un chisme, pero está en la calle y está teniendo todas serias inspecciones y sendas inspecciones, y ahorita fue en el marco de lo que llamamos el ticket de alimentación indexado. De hecho, vamos para allá. Bueno, los tipos de beneficios, fíjense, 45%, en el caso de beneficios de alimentación, 45% de las empresas los está pagando directo en nómina. 52% es que lo está haciendo otras empresas certificadas. Pero es que el resto de los beneficios está pagándose fuertemente en nómina. En serio. Y estas son preguntas que, claro, o sea, si no lo hubiera hecho Mercer, no me lo hubiera creído. Pero es que también lo vemos nosotros en nuestras estadísticas. Definitivamente el resto de los incentivos que antes se pagaban a través de una tarjeta, de un incentivo especial tal, ahora o se dan un sobrecito o se está pagando en la nómina. De nuevo, estamos asumiendo riesgos innecesarios. Bueno, ni hablar de los beneficios de educación. Aquí tengo que comentar algo también muy interesante, que hay bastantes empresas que, si bien el beneficio de guardería equivale a 1/3 del salario mínimo, evidentemente no hay chamo que estudie con 35 bolívares al mes en una guardería, muchas empresas están otorgando beneficios de guardería y de educación para los hijos como parte del paquete de beneficios para retener a sus trabajadores. O sea, eso ha tenido un incremento bien interesante en las empresas. Vamos con la parte de chisme que les decía. ¿Cuándo les dije que era el campo de este estudio? Octubre de 2023. Hasta octubre de 2023, 54% de las empresas estaba pagando ya un monto superior a los 1.000 bolívares que decía la Gaceta, que soportó el incremento del ticket de alimentación de mayo del año pasado. Ahora vamos a irnos a esa época. ¿Cuál fue el anuncio? El ticket de alimentación iba a ser el equivalente de $40. ¿Bien? Entonces estuvimos viendo, ok, pero también ese artículo de la Gaceta, disculpen, a mí me caen muy mal los economistas, aunque yo soy economista, y esto lo decían los abogados, lo mencionaban claramente, en ningún lado dijeron que era indexado. Ahí lo que dijo fue 1.000 bolívares y el Ejecutivo podrá ajustar ese beneficio sobre la base de los tipos de cambio que establezca el Banco Central de Venezuela. O sea, no dijo si era con yenes, ruanes, nada. ¿Ven? Estamos en la misma página, ¿no? Y discúlpenme los abogados si no interpreté correctamente la cosa. Pero lo que decía eran 1.000 bolívares. Bien, nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo estaba el ticket promedio a lo largo del año anterior, porque esa es data que nosotros tenemos en la casa. Y fíjense cómo estuvo hasta mayo, junio de 2023, el ticket promedio de alimentación que estaba dando el sector privado equivalía a $60 para ese momento. Vino octubre y está en un promedio de $45. Y oye, qué bien, en promedio el sector privado está dando un ticket de alimentación por encima de lo que decía, de lo que decía la Gaceta. Tan es así que hasta en un programa de radio salió la información de que, bueno, el ticket de alimentación era 1.000 bolívares, el sector privado ha procurado preservar el valor, el de compra de la canasta alimentaria, subiendo otra serie de incentivos precisamente en ese afán de preservar este valor. Hubo una llamada del Ministerio de Trabajo diciendo, no, es que el ticket de alimentación no es 1.000 bolívares, es $40. Y empezaron a salir dictámenes de la consultoría jurídica del Ministerio de Trabajo indicando sobre la base de denuncias hechas por algunos trabajadores que el ticket de alimentación era indexado. En efecto, la administración pública recibe su ticket de alimentación indexado. De ese momento,
muchas empresas ajustaron el valor de su ticket de alimentación e hicieron retroactivo hasta el momento que se había hecho este anuncio. Por eso subió en el mes de noviembre a niveles de $56 por ticket y cerró el año pasado en niveles de $48 el ticket promedio. ¿Cuál es el valor del ticket promedio de alimentación que se está dando en la actualidad? Díganmelo ustedes con sus empresas. ¿Están dando el mínimo de ley todos? Buen punto con lo de la Gaceta, porque ya el ministro dijo claramente, no va a salir. Esa es una realidad. ¿Cuál es el valor del ticket promedio? Y fíjense, con la base de nuestras estadísticas, este número está tapado, tranquilo, José Adelino. 70% de las empresas está dando hasta el equivalente de los $40. ¿Sí? Hay abogados, y aquí es una recomendación que hacemos desde la realidad, señores. Escojamos nuestras batallas. Que son 1.000 bolívares hasta que no salga la Gaceta de no sé qué. Señor, si ya hay dictámenes que es que no son vinculantes, está bien. Yo, como CEO de una empresa, les digo, yo no quiero a la Inspectoría de Trabajo en la empresa. ¿Sí? Chévere, ¿se van a calar una pelea para qué? O sea, van a ganar algo. Entonces, escojamos nuestras batallas, señores. Escojamos nuestras batallas. El ticket de alimentación ahorita, sí, 70% hasta 40%. Y tienes empresas que siguen pagando 1.000 bolívares, esperando una Gaceta que no va a salir. Vamos a ver ahora los anuncios del próximo miércoles, Dios mediante. Pero esta es una primera realidad. Luego, $47 es el valor promedio del ticket que está al cierre del mes de marzo de 2024. Y los que están dando por encima de los $40 en promedio están dando $88, que ya es un monto interesante también. Ya tenemos empresas ya que se fueron al otro extremo. Bueno, vamos a dar un poco más de ese valor, $88. Ahora, ¿qué pasa? Tan bellas estas tarjetas, ¿verdad? Ese es el nuevo concepto de Blockchain. El ejercicio sencillo es el siguiente. Gracias, José Adelino. ¿Qué pasa entre el sector público y el sector privado hasta el día de hoy? Porque a partir del miércoles nos imaginamos que va a ser otra cosa. El salario mínimo hoy día equivale a niveles de 3,6, vamos a redondearlo a $4, los 130 bolívares. Si le sumo el ticket de alimentación, es el equivalente de $40. Si le sumo el bono de guerra económica, porque así se llama, tenemos $60 adicionales. El ingreso que está percibiendo en promedio sobre el base de los mínimos, pues de sector público, equivale a $104. Si tomo esas estadísticas que le mostré en la lámina anterior, ¿qué está pasando en promedio en el sector privado? Vamos a suponer los mismos $4 que sabemos que el sector privado no está pagando salario mínimo, ¿okay? Sabemos que es más. Metemos un promedio de $47 en ticket de alimentación y $165 en incentivos, estamos hablando de un monto de $216. Con José Adelino vimos en láminas anteriores $215. El Observatorio Venezolano de Finanzas habló de una compensación promedio, más allá de las discusiones que haya por nivel jerárquico, por favor. Una compensación promedio de niveles de $242 mensuales. Es decir, parece bastante consistente toda esta información. Lo cierto es que el sector privado está pagando más que el doble que lo que puede estar pagando el sector público en esta mezcla de compensación que ellos han estado anunciando. Y eso es una realidad vista ahora con números. Y más o menos cómo es ese comportamiento, donde vemos que el mayor peso de toda esta información lo tienen beneficios e incentivos. El mensaje aquí, señores, trabajemos esto con empresas certificadas, no asumamos riesgos innecesarios. Entonces, en conclusiones, preferencia por bolívares con lo que hablamos del tema de IGTF y de divisas. La falta de liquidez en bolívares está generando un problema adicional. Chévere, hay preferencia por bolívares, pero no hay bolívares. Tengo que vender divisas. Entonces, ¿quién me hace la operación? ¿Qué institución financiera? Porque es perfectamente legal ya hacer la venta de divisas. Buenísimo. O sea, pero se generan otros problemas para las áreas de finanzas de las empresas, ¿ok? Luego, los beneficios e incentivos en cualquiera de sus formas representan al menos 65% de la compensación mensual que percibe un trabajador.
Partimos de 65 porque siempre va a depender del porcentaje que estemos otorgando como salario. Si es para el ejemplo que puse en la lámina anterior, estamos hablando prácticamente de 95% es beneficios e incentivos, ¿ok? Las empresas certificadas son empleadas solamente por un 35% de las empresas. Y este es el mensaje clave. Evidentemente somos una empresa certificada y siempre vamos a querer promover los servicios. Pero de verdad, señores, se están asumiendo riesgos innecesarios. Entonces, se recomienda el uso de empresas certificadas. Ya no voy a machacar más sobre esto. Quiero dar 5 mensajes clave antes de una pequeña actividad que les voy a mencionar. Primero, señores, la pandemia ya pasó. La situación de hiperinflación ya pasó. Que Venezuela todavía tenemos una inflación altísima, algunos la estiman en niveles de 100%, otros de 60%, esa es de las más altas del mundo. Sí, pero para nosotros que vivimos en Venezuela, usted me dice una inflación de 60% y sentimos que aquí estamos reyes. Van a decir que no. Entonces, vemos ese nivel de inflación, esa realidad. Ya pasó la hiperinflación, ya pasó la pandemia. En el momento en el que las empresas tomaban las decisiones nada más, el CEO con el financiero, sí, y eso por emergencia hubo que manejarlo así. Pero señores, todos nosotros somos de recursos humanos. Ya es tiempo de recursos humanos, retome su rol. Ustedes no son procesadores de nómina. Ustedes son personas dedicadas al comportamiento humano dentro de las organizaciones. Señores, es tiempo de empoderarnos, de retomar ese rol estratégico y de acompañamiento que tienen los departamentos de recursos humanos en las empresas. La experiencia del empleado, no les pude traer otro estudio porque lo que estaba previsto era mostrar esta parte del estudio, pero la experiencia del empleado es lo que está mandando al nivel mundial y es tratar al empleado prácticamente como un cliente, y es la verdad. Si el cliente tiene la razón, ¿qué es lo que está ocurriendo con ese cliente? En este caso, ¿qué es lo que ocurre con el empleado a lo largo de su vida dentro de la empresa? No es nada más capacitación, no es nada más desarrollo, es como su experiencia. Y vemos elementos propios como realización del empleado. Aquí el elemento clave se llama bienestar. ¿Qué aprendimos de la pandemia? Que el bienestar y las necesidades de mi gente son tan importantes como las necesidades de mi cliente. Si a mí me faltaba un trabajador, pero era porque estaba cuidando a alguien más, a las funciones de trabajo, señores, es lógico. Entonces tú entiendes al trabajador ya no como un número en la empresa, sino como un ser humano. Y eso lo aprendimos en pandemia. Vamos a traer ese tipo de aprendizaje y convertimos esto en un elemento de realización y finalmente de personalización. Yo ponía un ejemplo el día de ayer. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos. Para mí, cuando ponemos los tipos de beneficios sobre la base de mis intereses, de repente José Adelino y yo tenemos niveles de cargos similares, de acuerdo con las leyes antropológicas, antropofísicas, lo que ustedes llamen. Los dos deberíamos tener compensación similar, sí, pero es que a mí me llena más que me ayudes con una póliza de seguros o con una ayuda estudiantil para mis hijos, porque es mi necesidad de vida y mi parte de la experiencia. Pero a José Adelino le llena más, porque no tiene chamos de pronto tal, pero le llena más el tema de que lo ayuden con el gimnasio, porque le gusta la vida fit. ¿Sí? No es sarcasmo, José. Ajá. Entonces, son dos realidades distintas. Hacemos trabajo similar, tenemos el mismo nivel de cargo, pero nos llenan cosas distintas. ¿Qué pasa si como empresa leemos esas necesidades y la compensación la basamos en ese tipo de diferenciación? Oye, podemos fomentar la experiencia del empleado. Por lo tanto, ya no es nada más el tema de compensación. La invitación es a que pensemos al empleado integralmente, sobre la base de lo que llamamos compensación 1 a 1. No los aburro más. Antes de dar la palabra de cierre, quiero compartir una cosa. Esto va a ser 30 segundos de publicidad. El equipo de Ploxi Venezuela está aquí con nosotros, Alaida y Olga Márquez. Ustedes ya las conocen seguro, y aparte que hemos estado aquí hace bastante tiempo. Nosotros tenemos un producto que se llama Ploxi App, que lanzamos al mercado. A ver, la primera versión fue en junio de 2020 en plena pandemia, con la cual es nuestra plataforma del pago de incentivos, nuestra tarjeta electrónica para el pago de incentivos. Eso evolucionó a lo que llamamos, algo que lanzamos hace 2 semanas, que se llama Ploxi App.
Muchísimas gracias. José Adelino, ¿qué nos vamos a compartir ahorita? Bueno, vamos a dar, me imagino que hay unas preguntas y respuestas. Había una frase que era con la que cerramos el evento, que la da Billy Graham, que decía que Dios nos ha dado dos manos, una para dar y otra para recibir. Así que recibamos todo lo que el universo nos da y entreguémosle también a esa gente. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, gracias. Y sobre todo en el mes de la Tierra, recientemente fue el Día Mundial, el Día de la Tierra, y damos y recibimos. Yo tenía una pregunta o más un comentario. Uno de los retos más importantes que mencionaba José Adelino para recursos humanos es potenciar el liderazgo o retomar ese liderazgo. Pero, ¿qué recomendaciones puntuales nos tiene José? Sobre todo porque estamos hablando de un talento muy diferente al que tú y yo nos formamos o conocimos o vimos incluso crecer en este auditorio, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación harías para los líderes en función de lo que es el manejo de este nuevo talento? Hay una particularidad en el liderazgo en este momento en las organizaciones, no solo a nivel de Venezuela, sino también a nivel global, es que los líderes no están saliendo de las organizaciones. Y no están saliendo porque no hay generación que los releve. Se está aumentando la expectativa de vida, conseguimos ahora líderes que tienen 65 años, que tienen 70 años y siguen trabajando, y no hay una generación que los releve. Entonces, tenemos que empezar a pensar en esos líderes que se están cansando, porque físicamente el cuerpo se cansa. ¿Qué les puedo yo ofrecer para que ellos sigan siendo productivos? Porque quien los va a suplir no ha llegado. Y tienen 70 años y no ha llegado el que los va a sustituir. Entonces, les tengo que enseñar a elementos, además, de cómo manejar las diferencias generacionales. Porque ellos se enfrentan a colaboradores que pueden ser sus nietos, no sus hijos, sus nietos. Y no los entienden. O sea, no entienden cosas como TikTok, no entienden cosas de Power BI, no entienden. Ese tipo de cosas, la inteligencia artificial les cuesta. Entonces, tengo que darles educación en eso, porque esos jóvenes vienen con esas prácticas y quieren incorporar a la organización eso. Y yo tengo que tener la flexibilidad de que esas nuevas generaciones que vienen con esos conocimientos lo quieran dar. Y eso ayuda a potenciar y a mejorar la productividad de la organización. No es cómo manejar trabajo en equipo, no es cómo administrar el tiempo, no es nada de esas cosas. Es pensamiento fuera de la caja. Cómo trabajar con diferentes generaciones. Me atrevo a añadir el tema del sentido del propósito porque estas nuevas generaciones lo están demandando. Ya no es el mismo nivel de ambición que cualquiera de los que estamos sentados aquí tenía. No, mira, si tú tienes un propósito de cuidar el planeta, de reciclar, por ejemplo, como vi aquí las papeleras que están perfectamente identificadas, eso no era habitual para esta generación nuestra. Pero para ellos sí, cuidar el planeta, darle un motivo, darle una causa social, son cosas que los atraen y que dices, bueno, no me interesa ser líder, pero si esta empresa tiene un propósito con el cual yo comulgo, me interesa trabajar allí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario con respecto al tema de compensación? Te voy a dar el micrófono, perdón, para que… Ahí si me graban y después, bueno. En el año 2021 los esquemas de más o menos de ingreso de las empresas eran más o menos 60% en dólares, 40% en bolívares. Hoy por hoy, hasta el año 2023, se invirtió y más o menos pasó un 70-30. Y hoy, 2024, puede llegar a ser 90-10. 90 en bolívares, 10 en dólares para algunas organizaciones, sobre todo los retail, los comercios que son ahorita los mayores empleadores, no las grandes industrias. Entonces, eso creo que nos tiene que llevar a una revisión de nuestra forma de compensación, porque ya compensar en dólares
dólares, me refiero a moneda pura, no es tan sencillo y hay que mirar esquemas indexados, que es lo que tiene validez. Entonces, quería comentarles eso para sumarle a su... Creo que esa es la tendencia, ¿no? Que si das dólares, pues tienes que indexarlo más a bolívares. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Respecto de esta situación que ya nos viene, o ya estamos en mayo prácticamente, probablemente viene aumento de salario mínimo o incluso de beneficio de alimentación, como mencionabas, ¿no? Y creo que ese número que tú mostrabas de los 200, ese también es mi número. O sea, en mi organización ese es el número que yo manejo para el nivel más bajo de operadores, ¿no? Y creo que en las encuestas vemos un poco, de hecho la encuesta que hicimos reciente del Grupo de Relaciones Industriales, más o menos ese era el número, ¿no? Dependiendo un poco de la cantidad de trabajadores, del tipo de empresa, etcétera. Eso posiblemente cambie a nivel del sector público y muy seguramente pues va a tener su impacto en el sector privado. Pero también creo que una cosa que los profesionales de recursos humanos empezamos a mirar desde la pandemia fue el tema financiero de las organizaciones, ¿no? Porque siempre la crítica ha sido, ustedes están más al área de bienestar, a la nómina, al pago, pero no a buscar generar valor desde lo que son los costos como tal de la compañía. Pero viendo el tema del flujo de caja de las compañías, que es lo que realmente significa, no sé si ustedes en ese, José Adelino, en ese porcentaje que manejabas de empresas que piensan dar aumento y que por lo que entendí, eso va como disminuyendo, ¿no? O sea, en enero había un pensamiento, ya ahorita para marzo hay otro y para octubre hay otro. Entonces, a ver si entendí un poco digamos, el pensamiento de lo que quisiste plantear allí. También creo que tiene que ver, y lo veo por mi organización, por lo que ha sido el movimiento como tal de la compañía o las posibilidades económicas y de producción que la compañía pueda tener en el futuro inmediato. Y si estamos más a un nivel de elecciones, pues creo que eso también de alguna manera ralentiza todo el proceso. Te doy la palabra a ti y luego al compañero. Sí. Ocurrió realmente un fenómeno, una ralentización en todo, como una gran paralización en todos los sectores, incluyendo el retail. Todo se paralizó y empezamos a ver que las ventas están siendo cada vez más lentas, está llegando menos ingresos y eso me está llevando a replantearme el gasto. Entonces, ¿dónde debo invertir? ¿Dónde debo gastar? Entonces estamos viendo cómo los aumentos los voy moviendo y los voy bajando. Entonces vamos a llegar a un momento que es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar que va a ocurrir, es que a lo mejor solo vamos a tener un aumento en el año. Volver a la tendencia de un solo aumento anual. Lo que pasa es que tenemos muchos años, primero de la hiperinflación y antes de la hiperinflación, de la alta inflación, donde teníamos 2 o 3 aumentos. Y pensar en un solo aumento en el año es algo que no está en nuestro mindset. Y hacia allá es donde está caminando en este momento la economía. Pero obviamente está muy afectada por el elemento electoral, eso sí, tiene todo el mundo está cauto, pero sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. En verdad, hay una información allí bien valiosa, como siempre, José Avelino. Y hay una gran reflexión. Nosotros, como recursos humanos, hay 2 tendencias allí que seguramente si no la tenemos incorporada a nuestros planes estratégicos o planes de trabajo durante lo que nos queda de año y lo que nos viene, ya están identificados, ¿no? ¿Dónde se va a centrar el experto o profesional que dirige gente, ¿no? Que es recursos humanos? En primer lugar vimos la retención, ¿sí? Y en segundo lugar vimos la formación. Pero fíjense bien, pero apareció otro elemento allí que es la reflexión. Si un doméstico está, por ejemplo, en Carabobo, entre un rango de 15, 20, ¿sí?
y ese doméstico no te falta. Y ese doméstico tiene sus 5 días o hasta más, ¿no? Pero ese doméstico tiene familia, tiene hijos, tiene jóvenes que están estudiando. Y ahí su pareja también trabaja, pero es un operario que apenas te gana, por decirte algo, $35 semanal, ¿no? Por decirte algo. O ponle a lo sumo $50 pues, en la semana. Por ahí está. Entonces, ¿cuál es la reflexión? No, entonces si mi esposa delante de los hijos dice, oye, es que yo gano más que tú. Y además que el doméstico no solamente se lleva divisas, pues, es efectivo, pero además se lleva otros incentivos, se lleva comida, se lleva, o sea que tú integras eso y no estás dando $20. Entonces yo pienso que a través de esa estrategia de retención y formación tenemos que vincular una estrategia que permita una inserción educativa de cómo se traduce eso y hasta dónde va a llegar ese fenómeno de participación y trabajo en la familia, porque todos no tenemos acceso a contratar una doméstica, pero es una reflexión. Bueno, muchísimas gracias entonces, José Adelino, Luis, de verdad un gran aplauso para ustedes, gracias por el tiempo, gracias por la información y tenemos entonces 10 minutitos más para compartir lo que es nuestro acostumbrado pulso laboral, los invitamos a que se mantengan y vamos a dar un pequeñito obsequio a nuestros ponentes en la tarde de hoy, que es un pin que hemos ideado para todos los ponentes que representa pues nuestro logo de GRI Venezuela.